Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y, sí, el caos que desata la infidelidad, centrándonos en dos nombres que han estado resonando con fuerza últimamente, Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes han estado siguiéndole la pista a esta historia, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Este es un tema que siempre genera mucha controversia y debate, y es precisamente por eso que estamos aquí para analizarlo juntos, con la objetividad que nos caracteriza. Si eres un fanático de las noticias del espectáculo, te encanta estar al tanto de todo lo que pasa con tus celebridades favoritas, o simplemente te intriga la dinámica de las relaciones en el ojo público, entonces este vídeo es para ti. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y además, así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El título lo dice todo: infidelidad Hande y Kerem, los rumores que desatan el caos. Y es que, amigos, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La forma en que interactuaban, sus miradas, sus gestos, todo parecía gritar amor verdadero. Y sinceramente, como espectadores, ¿quién no quería creer en ese cuento de hadas? Durante mucho tiempo, alimentaron esa ilusión. Sus apariciones juntos, sus viajes, las dedicatorias en redes sociales, todo parecía confirmar que lo suyo era sólido. Por supuesto, los rumores de relación empezaron desde el principio de la serie, pero se intensificaron cuando se les veía juntos fuera de los focos. Y de hecho no tardaron mucho en hacerlo oficial, al menos en la vida real, para deleite de sus seguidores. Compartieron momentos íntimos, vacaciones, y parecían estar en una nube de felicidad. Eran la pareja perfecta, la que todos admiraban y envidiaban. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, donde la luz del sol es tan intensa como las sombras que proyecta, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. El primer indicio de que algo no iba del todo bien llegó de forma sutil, casi imperceptible para la mayoría. Empezaron a notar que las publicaciones conjuntas disminuían, que las menciones mutuas en redes sociales se volvían más escasas. Las vacaciones juntos, que antes eran noticia de portada, de repente parecían quedar en el pasado. Los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a notar estas ausencias, estas lagunas en su narrativa pública. Las preguntas en los comentarios de sus publicaciones se multiplicaban: ¿dónde está Kerem? ¿Hande y Kerem siguen juntos? ¿Han roto? La incertidumbre comenzó a sembrar la duda, y ahí es donde los rumores, como semillas en terreno fértil, empezaron a germinar. Y es aquí donde entra en juego la palabra clave de nuestro título: infidelidad. Los primeros susurros sobre una posible infidelidad surgieron de fuentes anónimas, de supuestos amigos cercanos a la pareja, de fuentes internas en la industria del entretenimiento. Al principio, eran solo eso, rumores. Pero en el mundo de las celebridades, un rumor, por pequeño que sea, puede escalar rápidamente hasta convertirse en un incendio difícil de apagar. Se empezó a especular que Kerem podría estar viéndose con otra persona, o que Hande, por su parte, podría haber encontrado un nuevo interés. Las teorías se disparaban: que si era una compañera de rodaje, que si era alguien del círculo social de Kerem, o viceversa. Cada aparición pública de uno de ellos sin el otro, cada fotografía con amigos del sexo opuesto, se convertía en una prueba para alimentar la especulatoria maquinaria. Lo más caótico de todo esto es cómo estos rumores afectan no solo a los implicados, sino también a sus seguidores. La base de fans de Hande y Kerem es masiva y muy apasionada. Cuando se empieza a hablar de una ruptura, y mucho menos de una infidelidad, el corazón de muchos se rompe. Sus seguidores se dividen: unos defienden a ultranza a su ídolo, buscando pruebas para desmentir las acusaciones; otros, por el contrario, se decepcionan y empiezan a juzgar, quizás a veces sin tener toda la información. La guerra de comentarios en las redes sociales se vuelve feroz.
Los fans empiezan a atacar a las supuestas terceras personas involucradas, a cuestionar la integridad de los artistas, a analizar cada detalle de sus vidas públicas y privadas en busca de la verdad. Es un verdadero circo mediático y lo que empieza como un cotilleo puede escalar hasta convertirse en un linchamiento público. Analicemos un poco más a fondo cómo se gestan estos rumores y por qué tienen tanto poder. En primer lugar, la fama de Hande y Kerem los convierte en un blanco fácil. Son jóvenes, exitosos, atractivos y sus vidas sentimentales son de interés público. El público quiere saber quién está con quién se ha roto el corazón, quién está enamorado. Los medios de comunicación, tanto los serios como los más sensacionalistas, saben que esta información vende. Por lo tanto, siempre están a la caza de una primicia, de una exclusiva, de un rumor que pueda generar titulares. Y cuando no hay información oficial, cuando los implicados se mantienen en silencio, el vacío se llena con especulaciones. En el caso de Hande y Kerem, la tensión aumentó cuando la pareja, que solía ser muy abierta sobre su relación, empezó a distanciarse públicamente. Las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Y fue en ese momento de vacío de información oficial cuando los rumores de infidelidad encontraron el caldo de cultivo perfecto para florecer. Se habló de terceros, de encuentros secretos, de conversaciones que nunca debieron ocurrir. Algunos reportes sin confirmar apuntaban a supuestas salidas de Kerem con otras mujeres, o a un acercamiento de Hande a otros hombres. La falta de respuestas claras por parte de la pareja solo alimentó la especulación. Los fans, en un intento desesperado por entender lo que sucedía, empezaron a desenterrar viejas fotografías, a analizar cada detalle de sus historias de Instagram, a buscar cualquier indicio que confirmara o desmintiera las acusaciones. Y este es un fenómeno que vemos constantemente en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? La línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es increíblemente delgada, casi inexistente en muchos casos. Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier ausencia, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Cuando una pareja tan querida como Hande y Kerem se enfrenta a rumores de esta magnitud, el impacto es inmenso. Sus seguidores, que se han sentido parte de su historia, que han celebrado sus triunfos y se han emocionado con su amor, se sienten traicionados o decepcionados. Ahora, es crucial hablar de la otra cara de la moneda, el silencio. Cuando las celebridades se enfrentan a este tipo de rumores, a menudo optan por el silencio. Y este silencio, si bien puede ser una estrategia para evitar dar más combustible a las llamas, también puede ser interpretado como una admisión tácita o como una falta de respeto hacia sus seguidores. Los fans quieren saber la verdad, quieren sentir que se les valora y se les respeta. Cuando se les deja en la oscuridad, la frustración y la desconfianza crecen. Los rumores de infidelidad son especialmente dolorosos porque tocan fibras sensibles, la confianza, la lealtad, la honestidad. Hemos visto cómo la presión mediática puede ser devastadora para cualquier relación, y más aún para una que está bajo el escrutinio constante de millones de personas. La falta de privacidad, las constantes especulaciones, la invasión de su espacio personal, todo ello puede desgastar incluso a la relación más fuerte. Y cuando se añade el ingrediente de la supuesta infidelidad, el cóctel se vuelve explosivo. Los medios turcos, conocidos por su voracidad, se volcaron de lleno en esta historia. Se publicaron artículos, se emitieron programas de chismes, se especuló sin piedad. Cada detalle, por insignificante que pareciera, se magnificaba y se presentaba como una pista irrefutable. Se entrevistaba a supuestos expertos en relaciones, a fuentes anónimas que se presentaban como conocedoras de la intimidad de la pareja. La información, a menudo contradictoria y sin verificación, inundaba las redes sociales y los portales de noticias, creando un torbellino de confusión. Y aquí es donde debemos ser cautelosos, como espectadores y como consumidores de información. Es muy fácil dejarse llevar por la marea de los rumores, especialmente cuando se trata de personalidades tan carismáticas. Pero es fundamental recordar que la mayoría de lo que se publica en estos casos son especulaciones, anécdotas sin confirmar, y en muchos casos, chismes malintencionados. La verdad real, solo la conocen Hande y Kerem. Y ellos, por las razones que sean, han decidido mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del público. El caos que desatan estos rumores es multifacético. Por un lado, genera un estrés inmenso para los involucrados. Imaginen tener que lidiar con el escrutinio público sobre su relación, sobre su lealtad, sobre su intimidad.
Cada paso en falso, real o imaginario, se convierte en noticia mundial. Por otro lado, genera un ambiente de toxicidad en las redes sociales. Los fans, en su afán por defender a sus ídolos o por emitir juicios, a menudo recurren a ataques personales, a insultos y a difamación. Esto crea un clima de odio y resentimiento que va mucho más allá de la relación de Hande y Kerem. Otro aspecto del caos es la distorsión de la realidad. Cuando los rumores se convierten en la narrativa principal, es difícil separar la ficción de la realidad. El público puede empezar a creer en las versiones más sensacionalistas, aunque no haya ninguna prueba sólida que las respalde. Esto puede llevar a malentendidos, a juicios precipitados y a una percepción errónea de las personas involucradas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación clara. Si Hande y Kerem hubieran sido más transparentes desde el principio, quizás los rumores no habrían tenido tanto espacio para crecer. Sin embargo, también debemos respetar su derecho a la privacidad. No todas las parejas, incluso las famosas, están obligadas a compartir cada detalle de su vida sentimental. Segundo, la responsabilidad de los medios de comunicación. Si bien la información del espectáculo es popular, los medios tienen la responsabilidad de verificar sus fuentes, de no difundir chismes sin fundamento y de evitar el sensacionalismo. El periodismo ético es fundamental para proteger la reputación de las personas y para ofrecer información precisa al público. Y tercero, la responsabilidad de los espectadores. Debemos aprender a ser críticos con la información que consumimos, a cuestionar las fuentes, a no dejarnos llevar por las apariencias y a evitar participar en linchamientos públicos. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para la conexión, también pueden ser un arma de doble filo. En el caso de Hande y Kerem, hasta la fecha, no hay una confirmación oficial sobre una infidelidad. Lo que sí se ha confirmado indirectamente es su separación. Las especulaciones sobre las razones de esta separación son muchas, y los rumores de infidelidad han sido, sin duda, uno de los más sonados y que más revuelo han causado. Sin embargo, la vida de pareja es compleja y las rupturas pueden deberse a una multitud de factores, desde diferencias irreconciliables hasta la simple erosión del amor con el tiempo. Es importante recordar que detrás de los nombres públicos hay personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen respeto. Aunque admiramos su talento y nos encantan sus historias, debemos esforzarnos por no invadir su espacio íntimo ni participar en la difusión de información que pueda causarles daño. El caos que desatan estos rumores al final es un reflejo de nuestra propia fascinación por las vidas de los demás y quizás, de una necesidad insatisfecha de drama en nuestras propias vidas. Así que, para resumir brevemente, hemos abordado los rumores de infidelidad que han rodeado a Hande y Kerem, dos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado cómo estos rumores surgen, cómo se propagan, y el caos que desatan tanto en la vida de los involucrados como en la esfera pública. Hemos destacado la importancia de la cautela, la verificación de la información y el respeto a la privacidad de las personas. Si bien su relación ha terminado, las especulaciones sobre las causas, incluyendo las alegaciones de infidelidad, siguen siendo un tema candente. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis detallado. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara sobre cómo funcionan estos rumores en el mundo de la fama y el impacto que pueden tener. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que estos rumores tienen alguna base real? ¿Qué piensan sobre la forma en que los medios y el público manejan estas situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y por favor, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.